Sea nuestro Dios bendito en este día, el cual nos permite reunirnos en estos espacios con muchos propósitos, tanto verticales como horizontales, tanto que toda la gloria sea para Dios y que el nombre del Señor sea siempre exaltado y reconocido, y por otra parte la necesidad que nosotros tenemos de la palabra del Señor. Acompáñenme a orar, amados hermanos. Señor Dios de los cielos, tú, Señor, que en tu bondad nos has permitido, Señor, reunirnos hoy en este espacio. A ti, Señor, sea la gloria en primer lugar, Señor. Rogamos, Dios, que nos pueda, Dios, dar de tu palabra, Señor. Ruego, Señor, por mí, porque soy pecador, Señor. Hombre imperfecto, Señor, vendido al pecado, como las Escrituras hablan, Señor. Rogamos, Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, me ayude, Señor. Y que todo lo que puedas decir, Señor, sea dirigido por tu Santo Espíritu y no por mi carnalidad, Señor. Que nuestro único centro sea la gloria a tu nombre, porque eres digno y eres Dios. Tuya sea la gloria y los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, hoy estaremos viendo en nuestra escuela de formación teológica el el capítulo 1 de el párrafo 2 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Qué pena. En este espacio hemos estado viendo el panorámico de lo que es el Nuevo Testamento. Ya con anterioridad hemos visto los evangelios, también el libro o la carta de Hechos. Pero hoy estaremos viendo el panorámico de la carta de Romanos, primera y segunda de Corintios, y estaremos viendo su desarrollo a continuación. Iniciaremos entonces con la carta a los romanos y estaremos viendo ciertas consideraciones, como por ejemplo, cómo Pablo o por qué Pablo le fue necesario escribir carta a los romanos. Por otra parte, también la necesidad que había de ello. Y también veremos un poco de lo que era la iglesia en Roma. Comencemos, amados hermanos. La iglesia que estaba situada en Roma atravesaba por conflictos no superficiales, conflictos entre los griegos y los cristianos judíos. Este conflicto, más que todo, da origen cuando fueron expulsados los judíos de Roma a causa de que el impacto del evangelio estaba siendo muy fuerte. Cuando Claudio veía esto, que los conciudadanos romanos estaban dejando sus tradiciones por tomar y ser incluidos el cristianismo, esto no fue gustoso, por lo que hubo, de alguna manera así decirlo, la necesidad en el cual Claudio, en el año 40 después de Cristo, Claudio fue emperador y dictó que todos los judíos fuesen expulsados de Roma. Por ese entonces la iglesia en Roma se componía solo por gentiles, tanto
solamente por gentiles, hasta el punto que llegó la muerte de Claudio y posterior a su muerte su edicto quedó anulado y los judíos cristianos regresaron a Roma. Con todo este movimiento, al judíos ser expulsados, la iglesia de Roma solamente quedó compuesta por gentiles. Después de la muerte de Claudio, nuevamente los judíos retornaron a Roma. Y aquí es donde se hace más que todo énfasis en la problemática que vamos a estar viendo. Los judíos cristianos y los gentiles tenían culturalmente maneras diferentes de expresar su fe en Jesús. Y estas diferencias trastornaban la fe de muchos y aún a los hermanos más débiles. Las discusiones que voy de alguna manera a citar ahora es como una recopilación de todo lo que es la carta de Romanos. Fueron solamente 3 puntos a los cuales quise hacer énfasis, ya que son los que veo que son los que más resaltan y es la problemática la cual era la más fuerte. Tales discusiones en el punto A serían los judíos superiores a los gentiles. El punto B sería los judíos faltaron a su fe. Y el punto C sería los gentiles superiores a los judíos. Esta serie de discusiones eran las que en ese momento rondaban la iglesia de Roma, posterior a que los judíos hayan regresado, y la iglesia en ese entonces solamente se componía por solo cristianos, romanos, griegos. El apóstol Pablo inicia esta epístola haciendo acto de presencia en su carta como de quien viene la exhortación y confrontación. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Voy a estar leyendo para ustedes, amados hermanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pablo inicia con su servicio y su apostolado que pertenece a Jesucristo y que fue dado de parte de Jesucristo. Claro está que el apóstol Pablo, quien se presenta como autor de esta carta y sobre todo a quien está dirigida, es algo que la iglesia en sus principios no duda de que Pablo sea el autor de este escrito. También expresa un gran amor por la iglesia de Roma y deseo por verlos. En capítulo 1 de Romanos, del 8 al 10. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe sea divulgada por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a veros. Pablo en esta parte de la carta muestra en primer lugar que él es el autor, y en las tradiciones de la iglesia primitiva realmente esto es confiable. Por otra parte, como también podemos ver cómo expresa el deseo que tiene Pablo de ir a Roma, tanto así que desea tener un próspero viaje hacia Roma. Pablo continúa su carta dando a entender que el evangelio no es motivo de vergüenza, por todo lo contrario, es de salvación al que cree, tanto judío como al griego. Romanos 1:16.
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En esencia, aparte ya de cómo comienza la carta, mostrando a Pablo como el autor intelectual de esta carta y sobre todo cómo expresa también el deseo que Pablo tiene hacia poder ir a Roma y ver la iglesia, ya aquí comienza dando el inicio del punto central de la carta, y es el evangelio que es poder para todo aquel que cree, principalmente al judío y también al griego. Vamos a estar tocando el punto de el judío y las obras de la ley. Muchos de los judíos cristianos tenían una fe en Cristo acompañada de ciertas obras y ritos de la ley. Pero la respuesta a esto es Romanos capítulo 2 del versículo 5 al 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Todos estamos bajo la ira de Dios, y en primer lugar, nadie puede tener ningún acto, ninguna obra la cual puede salvarle de esto. Pablo le manda a temer, Enmarcar tu cuerpo es innecesario cuando tu corazón no hace parte de esa marca o señal. Pablo abarca mucho el tema de que la ley realmente ha sido buena en todo lo que es romano, pero sin embargo siempre quedó que la ley solamente apunta para mostrar que el hombre es pecador y que las obras de la ley no le van a alcanzar para llegar realmente a la plenitud o a lo que nosotros conocemos como la estatura de Cristo. También estaremos leyendo una cita en Romanos 2, 23 al 24. Tú que te jactas de la ley como infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Como teniendo en cuenta que estamos viendo el punto de los judíos y la obra de la ley, los judíos cristianos, ellos a pesar de haber aceptado el cristianismo, aún así todavía tenían ciertas raíces judías, las cuales tenían ideas aún como la circuncisión y también como el Sabbat y otras cosas semejantes, por lo cual Pablo les dice de que no se jacten de estas cosas, ya que todos estamos bajo la ira de Dios, por lo tanto todos somos pecadores, y aún así ellos que se jacten en estas cosas no las hacen de la mejor manera. Continuamos con nuestro segundo punto, y sería la jactancia de los gentiles. Veamos Romanos 11, del 25 al 29. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero a cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Esto se da en contesta a los gentiles
y que dejen de pecar menospreciando a los judíos. Como podemos observar, los gentiles tenían cierto orgullo a causa de que los judíos habían menospreciado según ellos la ley y que a pesar de ellos haber tenido todas las promesas, ellos no obedecieron como tal a Dios. Por lo tanto, los gentiles tenían esta jactancia y culpaban a los judíos cristianos de estas cosas. También podemos ver Romanos 11, 17 al 21. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. En efecto, Pablo sí habla de esto, de que Israel fue endurecido, pero por este endurecimiento hubo un beneficio a nosotros, y en especial como está hablando la carta a los gentiles, a los griegos, a los romanos. No son sustentadores del Evangelio. Todo tiene que ver con el Señor. Todo nuestro tronco es Cristo, nuestra raíz es Cristo. Y tanto el judío como el gentil no debe de jactarse, porque si Israel fue endurecido, fue para el beneficio de muchos. Aunque aún así Pablo sigue diciendo y hablando de la restauración de ellos. Tanto así Pablo dice de que él es judío y aún así el Señor le ha permitido en su gran misericordia el llamado de apóstol. Por lo tanto, los gentiles no deberían de jactarse, ya que ellos son ramas que pueden ser quitadas, así que es mejor temer. Estos son los temas a tratar en esta carta tan amplia donde el Evangelio es anunciado de una manera especial. Todas estas problemáticas tratadas en esta carta son llevadas a que la ley, aunque sea buena, solo nos permite ver lo que no se veía, el pecado. La ley, utilizada siempre como un lente o como una lupa, ya que Pablo en muchos de estos pasajes habla de que sin ley el pecado no era visible, aunque el pecado sí estaba. Pero ahora, gracias a la ley, podemos ver lo que es bueno o lo que es agradable al Señor, y por todo lo contrario, lo que es malo como el pecado. Lo podemos ver en Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Solo en Cristo hay salvación, solamente en Él. La ley solamente nos muestra lo pecaminosos que somos, y solamente la salvación depende de uno, de Cristo, como lo dice Romanos 5, del 1 al 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que nuestra gloria y jactancia debe estar en un solo lugar, en que nuestra única justicia viene de Dios mediante la fe en su Hijo Jesucristo. El tratar de los romanos o el tratar de Pablo a los romanos es más que todo esta serie de discusiones y dando lugar a que la justicia solamente proviene por Cristo Jesús. A los judíos,
pues la ley no les bastará. Y a los gentiles, pues jactarse de que los judíos hayan rechazado dichos mandamientos, tampoco les servirá. Solamente la justicia que podemos encontrar en Cristo Jesús es suficiente para nuestra salvación. Como también lo dice Romanos 3, del 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No hay lugar para la jactancia, no hay forma, no hay motivo por qué decir que llegamos a Cristo. Solamente su misericordia es suficiente. Tal se le dijo a Pablo, que te baste mi gracia. Con esto concluimos la carta de Romanos. Daremos continuación a la carta de Primera de Corintios. Ahora hablando un poco acerca de Corintios, ya dejando atrás el panorámico de Romanos, ahora veamos también por qué Pablo escribe a Corintios. Centrémonos ahora en el panorámico de la primera carta a los Corintios. Corintios era una ciudad portuaria y esta contenía templos de dioses paganos, tanto de griegos como de romanos. Corintio era la capital de la provincia de Roma, de Acaya, que componía la mayor parte de la antigua Grecia al sur de Macedonia. El apóstol Pablo estuvo en Corintios durante 1 año y 6 meses hablando de Jesús, y muchos se convirtieron en seguidores y se conformó una comunidad de los que creían en Jesús. El apóstol Pablo, después de haber partido de Corintios, al tiempo escuchó rumores de los malos comportamientos de los que creían en el nombre de Jesús en Corintio, al cual fue necesario escribir una carta. Pablo, en sus viajes misioneros, tuvo un lapso de tiempo de 1 año y 6 meses en Corintio, en el cual se dedicó a predicar a Jesús, los cuales le fue favorecido, porque el Señor le había dicho ya que en Corintios había pueblo del Señor, y por eso le fue necesario predicar y quedarse un tiempo, como 1 año y 6 meses. Adentrándonos un poco más de lo que fue la carta, estuve apartando 5 puntos, los cuales son temas que Pablo trata en esta carta, y de los cuales fueron los rumores que llegaron a oídos de Pablo, y de los malos comportamientos y de la serie de inconvenientes que se estaban sufriendo por misma causa de los corintios. Son 5 puntos los cuales de esta manera los llamé de la siguiente forma. En primer lugar, favoritismo por los maestros. En segundo lugar, desórdenes sexuales. Tercer lugar, lo sacrificado a los ídolos. Cuarto lugar, desorden en las reuniones. Y quinto lugar, negación de la resurrección. Los corintios se destacaban por su egocentrismo y amor propio. Sufrían de la fascinación, por lo cual el apóstol Pablo les escribió esta carta. Era tan fácil que los corintios se desviaban de una manera tan sencilla, porque todo para ellos era fascinación a causa de su propio egocentrismo. Estaremos desarrollando nuestro primer punto, favoritismo por los maestros.
Este abarca desde el capítulo 1 al capítulo 14 de Primera de Corintios. Después que Pablo, el apóstol, se fue de Corintios, llegaron otros predicando este evangelio, como Apolos y también Pedro, llamado como Cefas. La problemática más era, unos decían, yo soy de Pablo, otros, yo de Apolos, y otros, yo de Cefas. Esto lo podemos encontrar en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 10 al 12. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cleo, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Como podemos notar, es evidente en la carta que Pablo está haciendo un hincapié al favoritismo y a la forma de deslumbrarse de los corintios, porque cada maestro tiene un don y el Señor le permite ejercerlo, pero estos se dejaban deslumbrar solamente por la forma de cómo enseñar, tanto así que decían, yo pertenezco a este, y otros, yo pertenezco al otro. Pero Pablo está llamando aquí a la unidad, sea pues el predicador o la forma como lo haga, sea todo para Cristo, porque todo es para Cristo. Pablo, al escuchar tales cosas, les escribe que Cristo no está dividido, que solo de Dios procede el sembrar y el regar y el crecimiento, que sea quien sea, el que riegue o el que siembre, Dios es el que da el crecimiento, aunque sean distintos los maestros, pero el propósito sigue siendo el mismo, el vivir para Cristo. En nuestro segundo punto estaremos viendo desórdenes sexuales. Este abarca desde el capítulo 5 al capítulo 7. Aquí Pablo trata con la inmoralidad que se escuchaba, como el que tenía por mujer la esposa de su padre. Esto también lo podemos encontrar en 1 Corintios 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. También se confundía la libertad en Cristo como para hacer cualquier cosa. Tanto algunos llegaban a templos paganos y tomaban a prostitutas. 1 Corintios 6, del 15 al 18. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo si los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Era evidente el desorden que se estaba presentando en los corintios. Tanto así que dice Pablo que esto no se nombraba ni aún entre los gentiles. Era aberrante mucho más que aquellos que profesaban ser creyentes se escucharan dichas problemáticas entre ellos. Este punto también fue algo a lo cual el apóstol Pablo escribió. De hecho, es inconcebible que los creyentes vivan de dicha manera.
Pasemos a nuestro tercer punto, lo sacrificado a los ídolos. Este abarca desde el capítulo 8 al capítulo 10. El otro conflicto de los corintios era sobre la comida. Para algunos era normal comer de lo sacrificado a los ídolos, otros lo tenían como pecado, entrando así en nuevas disputas, a lo cual nuevamente también Pablo toma como punto de referencia para escribir. Esto también lo podemos estar viendo en Primera de Corintios, en todo su capítulo 8. Va a ser un poco extenso, pero deseo leerlo todo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos aceptos. Pero mirad que pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. En todo este capítulo, Pablo habla de la comida o de lo sacrificado a los ídolos, pero en esencia también dice que un ídolo, y lo especifica correctamente, que un ídolo nada es en el mundo. De hecho, sería pecado decir o temer a un ídolo, porque si es así, estaríamos concentrando una idea la cual afirmaría de que un ídolo es un Dios real. Por lo tanto, esto sería pecado. Pero Pablo dice muy bien que un ídolo nada es en el mundo. Pero abarca un poco más este capítulo y trata más de lo que es el amor. De hecho, por amor no lo comería, no porque el ídolo sea un Dios, sino más bien por la debilidad de mi hermano. Al creer él aún o tener poco conocimiento, de lo cual muchos de nosotros tenemos ya conocimiento, pero no como el que debería de tenerse. Aún nuestro hermano puede tener aún mucho menos conocimiento del que nosotros poseemos, y por nuestras dichas conductas, él puede perderse. En realidad, un ídolo nada es en el mundo, pero por amor a aquellos que son débiles en base a cultura, pues mejor sería no hacerlo por amor a aquellos por los que Cristo murió. Por otra parte, había mucha confusión entre la libertad que da Cristo y el libertinaje exagerado y mundano. El punto de consentir la idolatría, tanto así que muchos ya pensaban que los cristianos podían adorar a Jesús y también a otros dioses. Esta libertad que los corintios
habían malinterpretado de Pablo. Se daba inclusive hasta para malos entendidos de los de afuera, tanto que se podía ver o se podían imaginar que los cristianos también podían ser politeístas, de lo que Pablo jamás había dicho, sino que nuestra libertad en Cristo concierne a una nueva vida. Vamos a estar leyendo 1 Corintios 10:14. 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Es necesario huir de la idolatría, como muy bien se lo dice a los corintios. Ya sabemos que un ídolo nada es en el mundo, pero también por otra parte la conciencia de nuestros hermanos que inician este maravilloso camino, es necesario por amor cuidarlos. Pablo también da ejemplos de cómo esto fue una problemática para el pueblo judío en sus inicios, cuando estuvieron en el desierto. Pereció por su idolatría Israel en el desierto. Así les dice Pablo: huid de la idolatría para que no sobrevenga el mismo mal. Pues sabemos que el pueblo de Israel, mucho pueblo de Israel cayó en el desierto a causa de la idolatría, a causa de considerar a figuras como si fuesen Dios, o inclusive dando mucha más importancia que al Dios de los cielos. Por cuarto punto, estaremos viendo desorden en las reuniones. Pablo también trata esto en los capítulos 11 al 14. Pablo continúa tratando los desórdenes de la iglesia de Corintios. Aquí toca el desorden de la iglesia, como el querer hablar en lenguas, y si uno lo hacía, a su vez, los demás también querían participar de dicho don. Pablo trata en este asunto como con el amor, que es lo primero, que realmente es donde debemos esforzarnos, y es el don en el que todos deberíamos de practicar. Lo dice en 1 Corintios capítulo 13, 1 y 2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladándose los montes y no tengo amor, nada soy. En efecto, tanto así era el desorden de Corintios, a lo cual Pablo trata de que todo el tiempo el pueblo de Corintios se desenfocaba por X o Y motivo. Pero en este espacio ahora el desenfoque es del amor. Porque el amor ha sido lo principal, ya que el amor es Cristo, como podemos apreciar en el desarrollo de todo el capítulo 13 de 1 Corintios. Si un hombre en Corintios tuviera todos los dones y todo, pero aún así no tuviese amor, este vendría a dar un sonido no agradable, sino como aquel sonido estorboso, tanto así de maltratar oídos y dañar tímpanos. Es a lo cual se refiere con esta carta del desorden. Habían dejado el amor por de lado y se enfrascaban mucho más en lo que se podía ver como los dones. Y por lo general todos querían ser participantes de esto, al punto de que los que llegaban a la iglesia por primera vez los consideraban como dementes. Esto así pues no iba por buen camino, ya que no sería recomendable para ganar a nuevos creyentes. Este desorden también apunta a Pablo en esta carta. Quinto punto, amados hermanos, negación de la resurrección. Abarca desde el capítulo 15 al 16.
La resurrección fue algo que tampoco quedó por fuera, algo que los corintios también se dejaron influenciar por aquellos maestros que llegaban, aquellos enemigos que muchas veces apuntó el apóstol Pablo. La resurrección no fue un tema que quedara por fuera en estos puntos tocados. En esta carta habían pensamientos con ideas de que Cristo no había resucitado. Los corintios decían ello. Muchos creían esto. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 12 al 17. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si principalmente los corintios, al creer a todo lo contrario que el apóstol Pablo les había escrito de que Cristo había resucitado por el Padre, y estos prestando oídos a que no había resurrección, pues Pablo también les dice, si no hay resurrección, pues tampoco se alegren porque no hay ninguna esperanza. Y ustedes siguen condenados como siempre lo han estado. Teniendo en cuenta esto, es de mucha importancia. Porque si Cristo no resucitó, realmente no hay nada que hacer. Pero nuevamente Pablo habla en los Corintios capítulo 5 del 12 al 17, en el mismo capítulo, pero del 12, perdón, en 1 Corintios del 1 al 8. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y ya otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a lo último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo, en el inicio del capítulo 15, aborda ya lo de testificado, y cómo él les testificó de la resurrección de Cristo. Él testificó porque Cristo se le presentó, pero también por otra parte se presentó a muchos hermanos, lo cual esto debe de ser confiable. Es confiable el testimonio de muchos, porque no solamente de Pablo, sino que hace mención de los apóstoles y de muchos hermanos. ¿Cómo pues entonces los corintios se van a dejar conquistar por alguien o ciertos maestros, los cuales con su retórica pueden ilustrarles de que Cristo no haya resucitado? Esto de alguna manera es algo molesto para Pablo. Por lo tanto, es que les dice que si Cristo no resucitó, ustedes todavía están encarcelados y muertos y nunca van a tener derecho a la vida eterna. Porque como yo soy mentiroso, dice Pablo, entonces como Cristo no resucitó, entonces falso testigo soy de Cristo. Por lo cual no es así, y damos gloria a nuestro Señor de que Cristo sí resucitó, y es en lo que nosotros creemos
como una eficiente verdad irrefutable. Amados hermanos, con esto concluyo la primera carta a los Corintios. Voy a proceder ahora a la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Ya hemos hablado de que Corintios era una ciudad portuaria y esta contenía templos de dioses paganos, tanto griegos como romanos. Corintios era la capital de la provincia de Roma de Acaya. Es lo que hemos hablado. En general, ahora hablando de la carta segunda de parte de Pablo a los Corintios, veamos qué hay en esta carta. En general, el texto de Segunda de Corintios revela varios propósitos de esta carta: expresar gratitud y fortalecer a los santos que habían respondido favorablemente a la carta anterior, advertir sobre los falsos maestros que corrompían las doctrinas de Cristo. Desde el capítulo 1 al capítulo 7, Pablo inicia su carta mostrándose como apóstol de Jesucristo, esto haciendo peso de que Cristo le llamó como apóstol para su santo evangelio, que él es apóstol por la voluntad de Dios, según dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia que está en Corintios, con todos los santos que están en toda Acaya. Y también habla de sus aflicciones y cómo Dios es bueno, que nos consuela en nuestras aflicciones y así poder consolar a otros. Cuando Pablo estuvo en la ciudad de Corintios, estuvo con su propio sustento. No lo hemos dicho, pero que se tenga en cuenta. Tengamos en cuenta que el apóstol Pablo tenía un oficio, el cual era curtidor. Hacía telas para tiendas. Pablo no tenía un alto nivel social, no como aquellos admirados de la retórica, los cuales consentían o conquistaban con sus discursos y eran admirados por muchos. A causa de esto, aquellos que de él recibieron el evangelio le exigían credenciales de ser maestro. Esto sucedió a causa de aquellos nuevos maestros que llegaban, o aquellos, como muy bien dije, aquellos que tenían retórica. Aquellos que eran hombres retóricos, eran hombres sabios, tenían mucha elocuencia para todo tipo de discursos, tanto así que eran muy buenos convenciendo. Pero por otra parte, ellos tenían una altura en la sociedad. No eran mirados como mendigos o cosas semejantes. A diferencia de Pablo, cuando estuvo 1 año y 6 meses en Corintios, él se dedicó a sustentarse con sus propias manos. A diferencia de aquellos hombres sabios que tenían mucha retórica, pero por otra parte también eran sutiles para engañar. Por lo tanto, ingenuos los corintios todo el tiempo siempre prestaban oídos a cosas que eran vanas. Esto lo podemos apreciar en 2 de Corintios 3, del versículo 1 al 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La prueba y legitimidad del ministerio de Pablo fue el buen resultado del evangelio en Corintio. Ellos mismos eran la prueba del apostolado de Pablo. Pablo trata con ellos y también anunciaba que un verdadero maestro no es el que toma gloria para sí. Estos
mandaron a decir a Pablo, mostrase que credenciales de que él era un maestro, a lo cual Pablo responde, ustedes son nuestras cartas de recomendación. Todo lo que los hombres quieran pedir de nosotros, ustedes son esas cartas, leídas por todos los hombres. El Evangelio marcó mucho en Corintios. Esto quiere decir que el Espíritu Santo, como bien podemos conocer, que de Él es el llamamiento eficaz. En efecto, el predicar de Pablo, su Evangelio, realmente era correcto y era del Señor. Porque los corintios mismos ya lo habían testificado. Pero aún así, nuevamente lo digo, los corintios se dejaban todo el tiempo manipular por aquellos retóricos y con aquellas palabras vanas que desviaban el corazón de estos, los cuales siempre eran fascinosos y eran llevados por todas partes como cualquier viento de doctrina. Haremos también otra apreciación desde el capítulo 8 al capítulo 9. La generosidad olvidada es como se le podría decir a todo el aspecto entre estos dos capítulos. La generosidad de la iglesia de Corintios era empañada. Cuando la iglesia de Jerusalén se enfrentaba a escasez, la iglesia gentil contribuyó en ayudarla, pero los corintios se quedaron cortos en esta participación. Aunque Pablo no se fija en el dar, sino que a ellos les faltaba ese corazón semejante al de Cristo. Como lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para con vosotros, con su pobreza fuisteis enriquecidos. El Señor, siendo rico, se hizo pobre, y es lo que realmente Pablo llama a la atención a los corintios. Como el Señor, siendo rico, dejó todo, y en pobreza enriqueció a aquellos pobres. Dice Pablo que realmente este corazón no está en ustedes, ni mucho menos este sentir. Y es a lo cual Pablo habla, no tanto al aporte o a la cantidad del aporte, sino a un corazón generoso, como el mismo que hay en Cristo Jesús. Brevemente podemos entender y ver que en los corintios estaban alejados mucho de lo que era la vida de nuestro Señor Jesucristo. No seguían las pisadas de nuestro Maestro. Pablo habla como Cristo, siendo rico, se hizo pobre, y en su pobreza, como todos, fuimos beneficiados. La generosidad es una obra la cual conduce y da pruebas de que Cristo abunda en nosotros, teniendo siempre o partiendo del punto de que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para nosotros que estábamos siendo pobres. Ahora lo tenemos todo, como dice Pablo, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Por último, también estaremos viendo desde el capítulo 10 al 13, y estaremos viendo un poco de aquellos supermaestros o superapóstoles, como también Pablo les dice. Habían maestros con tanta retórica y astutos y una altura social en los corintios que los corintios mismos se fascinaban de esto y olvidaban a Pablo por no ser como ellos con esa retórica que tenían, lo cual su único objeto era la presunción. Segunda de Corintios capítulo 11, desde el versículo 4 al 5, por favor.
¿Alguien lo podría leer? Segunda de Corintios, capítulo 11, del versículo 4 al 5. Porque si viene alguno predicando algo Jesús, que os hemos predicado, no sin otro espíritu, que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo tratáis. Y pienso que en nada es inferior a aquel grande amor. También leamos segunda de Corintios 12, 11. Por favor. He hecho un necio al gloriar. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Al llegar a este punto, Pablo parece fatigado de su aparente jactancia. Tiene el sentimiento de que se ha hecho un necio al gloriarse como lo ha hecho. No debería haberlo hecho, pero en realidad los corintios le obligaron a ello. Ellos deberían haber sido los que encaminasen, ellos deberían haber sido los que reconociesen a Pablo cuando sus detractores lanzaban crueles ataques contra él. Aunque él no era nada en sí mismo, ciertamente no había diferencia entre ellos. Pablo tenía mucha tristeza a causa de estas series de conflictos. Cómo se dejaban deslumbrar de aquellos maestros retóricos, aquellos fascinosos. Aún así, cómo era tan fácil que los corintios se volteasen contra Pablo al punto de pedir cartas de recomendación. Aún así, Pablo, por la misericordia del Señor, no se glorió, aunque tenía mucho de qué gloriarse. Como podemos apreciar, como cuando él dice, conozco un hombre que fue al cielo, en el espíritu, no lo sé, en el cuerpo, no lo sé. Pablo tenía mucho de qué gloriarse, pero una vez más esto es evidente y evidencia de que realmente era un apóstol, que era de Cristo, que el Señor le había encomendado esta tarea. Y a la vez con este ejemplo mostrar que aquellos que son maestros y que su único fin es gloriarse y recibir toda gloria para ellos, lejos está de lo que es la persona de Cristo Jesús. Pablo mismo, con su forma de ser y con su forma de actuar, mostró siempre a Cristo, no solamente en su predicación, sino también cómo se conducía siempre en los corintios. Quiero dar unos últimos datos con referente a la carta de Romanos, primera de Corintios y segunda de Corintios, y un poco de Pablo. El apóstol Pablo escribió la epístola a los romanos antes del fin de su tercer viaje misionero, alrededor de los años 57 y 59. Aproximadamente 25 años después de la muerte de nuestro Señor. Se encontraba en Corintios cuando la redactó y todavía no había hecho el último viaje a Jerusalén. También de Corintios, primera de Corintios, fue escrita desde Éfeso, cerca del tiempo de la Pascua, en el tercer año del viaje de Pablo, sobre el año 50 después de Cristo, cuando planeaba visitar Macedonia para más tarde regresar a Corintios. Datos también acerca de segunda de Corintios.
al parecer escribió 2 Corintios mientras se hallaba en Macedonia, probablemente alrededor del año 55 y 57 después de Cristo. Y también datos de Pablo. Pablo era un judío de la diáspora, miembro del partido de los fariseos, que experimentó una revelación de Jesús resucitado. Después de esta experiencia viajó por todo el Imperio Romano de Oriente, difundiendo la buena nueva de Jesús. Pronto regresaría del cielo y daría paso al reino de Dios. Pablo escribió 13 cartas a distintas iglesias, entre ellas Romanos, 1 Corintios y 2 Corintios. Muy bien, mis hermanos, esto ha sido por hoy la escuela. Muchas gracias.